¿Qué tal? En este video vamos a resolver un triángulo rectángulo en donde se tienen solamente la medida de dos lados. Vamos a obtener la medida del tercer lado, la medida de los ángulos internos y las 6 razones trigonométricas del vértice A. Muy bien. Primero se está solicitando obtener las razones trigonométricas del vértice A de este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Y ese es el ángulo del vértice C. Entonces se están solicitando las razones trigonométricas del vértice A, es decir, de este de aquí. Para poder obtener las razones trigonométricas, las cuales son 6, debemos de tener la medida de los 3 lados de este triángulo y solamente tenemos 2. Mira, tenemos este lado que mide 9 centímetros, este lado que mide 12, pero nos hace falta este. ¿Cómo vamos a obtener este lado? Bueno, podemos utilizar teorema de Pitágoras, ya que tenemos dos lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras, este es el teorema de Pitágoras. Y fíjate bien, para poder utilizarlo, se hace lo siguiente. El lado A y B pueden ser estos dos lados, no importa cuál sea A y cuál B, pero el lado C siempre está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, este lado que está enfrente de ese ángulo siempre es el lado C. Y estos no importa el orden. Este puede ser el lado A y este el lado B. O al revés, no importa. Pero este siempre debe de ser el lado C. Y aplicando precisamente el teorema de Pitágoras, mira cómo podemos obtener el lado C porque ya tengo el valor del lado A y B. Entonces vamos a resolverlo. Esto quedaría de esta manera. ¿Cuánto vale A? A vale 12 y este está elevado al cuadrado, entonces lo voy a proteger con un paréntesis. Más B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? B vale 9. Y también lo protejo aquí con un paréntesis. Resolviendo, aquí tenemos 12 al cuadrado, es decir, 12 por 12, 144, más 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. 144 más 81, el resultado es 225. Ya resolvimos las operaciones del lado derecho de esta ecuación, pero queremos despejar a C. Como está elevado a una potencia, que en este caso es el 2, para poder quitar esa potencia le aplicamos la operación contraria. Y la operación contraria de una potencia es la raíz. Entonces, es raíz cuadrada porque este es exponente cuadrado. Entonces, no hay necesidad de ponerle aquí nada. Pero si hago eso de este lado de la igualdad, también lo hago del otro lado. Y aplicando leyes de los exponentes o de los radicales, tenemos que exponente cuadrado y raíz cuadrada se cancela y solamente queda C. Y sacamos raíz cuadrada a 225. El resultado es 15. Ya tenemos el valor del lado C. En el triángulo, ese lado, el lado C, mide 15 centímetros. Ahora sí, ya podemos obtener las razones trigonométricas de cualquiera de los vértices, pero en este caso se está solicitando el del vértice A. Hay varias formas de recordar cuáles son las razones trigonométricas. Una de ellas es este juego de palabras, soy Kaitoa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la S va a ser para el seno, en el Kai la C es para el coseno y en el TOA la T para la tangente. Y tenemos las letras O, I. Si yo pongo aquí una línea, quiere decir que voy a hacer una división, la O entre la I. Pero, ¿qué es esto? O es para el cateto opuesto y para la hipotenusa. Aquí A para el cateto adyacente y hipotenusa.
Y en este caso sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces quedaría de esta manera. Seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo del vértice A. Entonces voy a colocar aquí del vértice A. Seno del ángulo del vértice A. Y voy a colocar cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es esto de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa? Mira, si queremos sacar las razones trigonométricas del ángulo del vértice A, este es el ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto es el lado opuesto de este ángulo. ¿Cuál es ese? Pues el lado que está frente de él. Este es su lado opuesto, pero lo llamamos cateto opuesto. El cateto adyacente es este lado de aquí. Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. La hipotenusa siempre está frente del ángulo de 90 grados. Entonces, siempre frente de aquí está la hipotenusa y se denota con la letra H. Entonces, este es el cateto adyacente. Muy bien, una vez que ya entendimos de qué se trata los catetos y la hipotenusa, vamos a colocar aquí nombres. Entonces, aquí el coseno del ángulo de referencia, que este caso es A, va a ser el cateto adyacente, coloco CA, entre I, la hipotenusa, entonces va H. Y la tangente del ángulo de referencia A es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y queda de esta manera. Ya tenemos 3 razones trigonométricas. ¿Cuáles son las otras 3? Y estas son la cosecante, la secante y cotangente. Y van así en pares. El seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. La cosecante se denota así. Del ángulo de referencia, que en este caso es A. Y se invierten los valores. En este caso, la hipotenusa va como numerador y el cateto opuesto como denominador. Lo mismo sucede con la secante. Invertimos. Entonces va la hipotenusa en el numerador y el cateto adyacente en el denominador. Y en la cotangente invertimos también. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Muy bien, ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Vamos a sustituir valores en cada una. Empezamos aquí con el seno. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto vale 12. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 15. Vamos con el coseno. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 9. La hipotenusa sabemos que vale 15. Vamos con la tangente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 12. ¿Y el cateto adyacente? 9. En las otras 3 que van por pares, vamos a invertir valores. En la cosecante sería ahora 15 entre 12. En la secante sería 15 sobre 9. Y en el cotangente 9 sobre 12. De esta manera ya tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo del vértice A. Con eso ya terminamos la primera parte de este ejercicio. Ahora vamos a obtener la medida de los ángulos internos de este triángulo, pero esto lo vamos a explicar y aprender en este siguiente video. Dale clic aquí para que sigamos aprendiendo.